Quiero pedirles, hermanos, que me acompañen abriendo sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versos del 10 al 20. Quiero que se queden sentados porque voy a ir compartiendo la palabra verso por verso, conforme el Señor ha puesto en mi corazón para que lo hagamos. Hoy vamos a hablar de la armadura de Dios. Y la verdad es que yo estoy muy entusiasmado porque siento que el Señor me ha dado una palabra para este momento oportuno de la iglesia. Hermanos, tú y yo tenemos que revestirnos. No solo vestirnos, tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios para que en el día malo podamos estar firmes. Y vamos a comenzar con el verso número 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Qué maravillosa, hermano, la exhortación con la que comienza el apóstol estos versos. Porque tu salvación y mi salvación, cuando parece que no hay en nosotros ya más ánimo para luchar, cuando nos declaramos nosotros mismos débiles, podemos decir, como la palabra establece, diga el débil, fuerte soy con poder del Señor. En 2 de Timoteo 2:1, la versión Dios habla hoy, el apóstol escribe lo siguiente a Timoteo: y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Hermanos, y a mí este versículo, y lo comparto en versión Dios habla hoy, porque me impactó poderosamente y me llamó la atención mientras me preparaba, porque en momentos de debilidad y de dificultad, hermanos, ¿de dónde vas a sacar tú la fuerza? Lo dice ahí, de la bondad que Dios te ha mostrado. Hermanos, y yo quiero hacer una pregunta, como a manera casi de una encuesta. ¿Para cuántos de ustedes, para cuántos de nosotros, Dios ha sido bueno? Ay, yo creo que los amén no fueron lo suficiente que yo esperaba. Yo pensé que iba a temblar el edificio. Hermanos, porque pregunto, ¿para cuántos Dios ha sido bueno? ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros a la primera dificultad que se nos presenta, se nos olvida de dónde podemos encontrar consuelo y esperanza? Las fuerzas podemos sacarlo de la bondad que Dios ha tenido para con nosotros. Cuando yo pienso en lo que yo era y lo que soy, cuando yo pienso en las dificultades que Dios me ha ayudado a atravesar, cuando yo he visto el mar abrirse delante de mí, tiene que llegar una esperanza a mi corazón que devuelva las fuerzas al corazón más debilitado, pensando de que si Dios ha sido bueno, que si Dios fue bueno, Dios es bueno, Dios seguirá siendo bueno, porque esa es su naturaleza. Así que cuando el panorama se pinte un poco difícil, muy difícil dirán algunos, saca fuerzas de lo bueno que Dios ha sido para contigo a través de Jesucristo. En Proverbios 18:10 dice, y es porque no me gusta ya decir, es uno de mis versos favoritos, porque la verdad es que la Biblia, toda ella entera, es para mí favorita. Pero Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hermanos, pero observa algo. Ese justo que corre a esa torre fuerte, si será levantado, dice, ¿es porque estaba caído? Quiere decir, hermanos, que en los momentos en que caemos, en los momentos en que las situaciones se tornan más oscuras, en los momentos en que creemos que ya no podemos descender más, es cuando Dios
viene delante de nosotros y nos levanta. Verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Armadura. Vestíos de toda la armadura. Yo busqué la palabra armadura en el diccionario y dice que es un conjunto de protecciones en forma de prendas con que se revestían los combatientes para su defensa individual durante la lucha. Estas piezas son para nuestra protección. Hermano, y yo quiero que pongamos especial atención a esto. La armadura de Dios que vamos a detallar en un ratito son piezas que están dedicadas a nuestra protección. No son para atacar, pues esta no es nuestra guerra, sino la de Dios. Y el jueves o en el ayuno, cuando tenemos tanto culto en la semana, yo no recuerdo dónde fue, pero esta jovencita bienvenida, que la felicité porque de manera excelente compartió la palabra, dijo que ahora hay una corriente muy generalizada que lamentablemente ha permeado un poco la iglesia de Jesucristo, de que la gente se dedica a pelear contra Satanás y a hablarle y entrar en discusiones, y tú me dices y yo te doy, y cuando la palabra, eso está muy lejos de lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña que ya Jesucristo lo venció y que lo ha puesto por estrado de nuestros pies, y nosotros solamente tenemos que permanecer firmes y resistir. Y dice la palabra de Dios: resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, que para nosotros no se trata de atacar. La armadura es para protección, de manera que logremos permanecer firmes. En Primera de Pedro 5, 8 al 11 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esa es la única ocasión en la que el refrán mal de muchos, consuelo de tontos no se cumple. Porque la palabra del Señor nos está estableciendo de que así como nosotros somos atacados por el enemigo, alrededor del mundo, todo aquel que decide servir a Dios y serle fiel va a recibir la misma andanada de ataques. Hermano, que eso no se trata de ti y porque tú has hecho tal cosa y porque tú decidiste seguir a Cristo y ahora se te saló todo. No, hermanos. Hay una cultura en República Dominicana de hacer de todo una cábala. Y los cristianos tenemos que romper con eso. La sangre de Cristo tiene poder y autoridad sobre toda cosa. Y Él nos guarda. Él ha prometido que nos guardaría, que guardaría nuestra entrada y nuestra salida. Y en Él podemos vivir seguros. Ahora, Él no nos está prometiendo que no tendríamos problemas. Simplemente que Él estaría a nuestro lado ante toda situación. Y por eso es que el apóstol Pedro termina diciendo entonces que sea el Dios de toda gracia que te perfeccione y que te afirme. Una vez más volvemos, hermanos, al punto de que lo importante es que tú y yo permanezcamos firmes en nuestra fe y no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. El verso 12 de Efesios, donde estamos centrados hoy, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, hermano, porque no peleamos contra carne y sangre, tampoco nuestras armas son carnales, sino que son espirituales. En 2 de Corintios 10, del 3 al 5, por eso quiero ir a la palabra en cada cosa que diga, porque quiero que eso quede grabado en nuestro corazón directamente de la boca de Dios a nuestros oídos. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos. Usted ve cómo el andar y el militar son cosas diferentes. Ya cuando tenemos la armadura como soldados, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Yo quiero que presten atención a lo que dice de estas armas, porque a veces nuestras guerras no son libradas, hermanos, ni siquiera en una sala de hospital. Nuestras guerras no son libradas frente a un prestamista o a un acreedor. Nuestras guerras son libradas con argumentos en nuestra mente y en nuestra alma. Y dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, ¿a quién? ¿A un ladrón? No, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, es que nosotros, tú y yo, tenemos que aprender que no dependemos de nuestras fuerzas, que no dependemos de las personas que nos rodean, que no dependemos de un médico. Hermanos, tú y yo dependemos de lo que la palabra de Dios establece para nuestras vidas. Y lo que en todo tiempo, por eso es que hay personas que le va mal, tratando de ayudar a Dios a ser Dios. Sí, esto está mal, pero es la manera más rápida de llegar a lo que Dios quiere darme. No, hermano, nada que contradiga la palabra de Dios viene de Dios, sino que tenemos que ese pensamiento someterlo a la obediencia y llevarlo cautivo a Cristo y decir, mira, aunque usted quiera hacer otra cosa, usted va a obedecer al Señor porque eso me conviene. Y háblese usted mismo y párese frente al espejo y dígase, mí mismo, obedece a tu Dios porque eso te conviene. Pero allí se habla de un aspecto que a nosotros muchas veces nos llena de temor porque no podemos controlar. Si nosotros podemos ver algo y podemos hacer algo al respecto, eso nos llena como de cierta tranquilidad momentánea. Pero cuando las cosas escapan de nuestro control, entonces eso provoca en nosotros ansiedad. Y es precisamente a eso que quiero hoy enfrentar. En Efesios 1, 19 y 23 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, miren, otro día yo voy a predicar y voy a detallar lo que significan estos niveles en el ambiente espiritual, que de principados, potestades en las regiones celestes que menciona allí. Hoy yo le voy a pasar por alto, porque hoy yo quiero detenerme a que tú pienses en que no es con tus fuerzas y que aunque no controles ese ambiente espiritual, no importa, lo que tienes es que confiar en el Señor, porque Él es el Dios de todo poder y Él le ha sido dada autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad, y porque en su nombre
nosotros somos llenos de todo lo que necesitamos, porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y si te queda duda, y si quieres que te explique un poco más por qué yo puedo decir eso con tanta seguridad, lo primero es que estando Jesús aquí en la tierra, los fariseos decían, ¿y quién es este? Que aún los demonios le oyen y le obedecen. Se sometía a la autoridad que había sido dada. Pero fuera de eso, en Colosenses 2:15 dice que y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, la cruz es el símbolo de que toda autoridad le fue dada porque venció toda potestad y todo principado y lo exhibió para que hubieran testigos de que Él es el nombre sobre todo nombre, el nombre sin igual. Así que cuando pienses, bueno, pero peor, si esta guerra es luchada en un ambiente en el cual yo no controlo, recuerda, a nosotros nos corresponde estar con la armadura para poder permanecer firmes. Y el Señor pelea por nosotros la batalla y de antemano ya nos ha entregado la victoria. Hermano, usted sabe que ya la batalla pasó. Y usted sabe que nuestro Señor salió victorioso. Y usted sabe que si usted le obedece y le ama y vive para Él, esa victoria es suya también. Y que por su muerte y resurrección también usted tiene vida y vida en abundancia en Cristo Señor. Y que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, somos del Señor, hermanos. Porque esta vida, la verdad, es corta y pasajera, pero con Él estaremos toda nuestra vida eterna si hemos creído en su sacrificio, su muerte y su resurrección. Verso 13. Por tanto, que le gustan al pastor Jorge, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios y nunca llegarán los problemas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios y no habrá días malos. Eso es lo que dice en su Biblia. Dice que para cuando llegue el día malo. Hermanos, si hay algo en lo que estamos claros, es que el Señor nunca nos ha prometido que cuando venimos a Él íbamos a tener un camino de flores donde no tendríamos ninguna aflicción, ni ninguna dificultad, ni ningún obstáculo. En todo tiempo, Él ora por nosotros para que no decaiga nuestra fe, sino que en Él permanezcamos firmes y confiados. Santiago 4:7 lo dice claramente, hice mención de este verso al iniciar. Someteos pues a Dios. Eso es lo de nosotros, someternos al Señor, obedecer pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo no sé, hermanos, si a ustedes de los que les gusta entrar en una pelea con Él, pero para mí es mucho mejor saber que lo único que tengo que hacer es resistirle y Él tendrá que huir de delante de mí. En 2 de Pedro 3:17, en la Nueva Traducción Viviente, quiero leer este verso. Dice: queridos amigos, le estoy previniendo con tiempo. Manténgase en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Hermanos, es que el enemigo va a utilizar todo tipo de artimañas con la astucia malévola que tiene, simplemente para lograr que usted y yo nos apartemos del propósito de Dios. Hermanos, si usted y yo dejamos de estar firmes en nuestra fe, aunque sea que tambaleemos un poquito, estamos dándole a Él una brecha y un lugar para que pueda atacarnos
y entonces nosotros ser presa fácil de él. Pero mientras usted y yo, no importa lo difícil de la situación, nos mantengamos firmes en el propósito y en el llamado que Dios nos ha dado y nos sostengamos como viendo al invisible, entonces, hermanos, Él pelea por nosotros como poderoso gigante y a nosotros solamente nos queda celebrar y alabar su nombre por la victoria recibida. Verso 14. Ahora vamos a empezar a describir esta armadura de manera de que podamos estar conscientes. Y yo quiero recordar que al iniciar hablando de la palabra armadura, dije que esta estaba dispuesta para nuestra protección. Y algunos dirán, no, pastor, hay un elemento que no. Vamos a verlo. Yo quiero que detallemos esta armadura para que veamos cómo todas las partes de esta armadura están diseñadas para nuestra protección, porque lo de nosotros es solo permanecer firmes. El verso 14 dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ceñidos vuestros lomos, dice Reina Valera 60, con la verdad. ¿Qué verdad? Hermanos, en Juan 8:32 dice, y es un verso que todo dominicano debe conocer, porque es el verso que está escrito en nuestro escudo nacional, en la Biblia abierta que hay en él. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan 14:6, por si usted no sabe de quién se está hablando, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, y quiero resaltar esto, porque Jesús dijo, yo soy la verdad y nadie viene al Padre si no es por mí. El cristiano no puede tener la mentira en su vida. Hermanos, y si parece fuerte, le pido perdón y al finalizar el culto usted me espera en la puerta y yo le doy un abracito y un beso. Pero déjeme decirle que si usted tiene la costumbre de mentir y todavía no ha sacado de su vida la mentira, usted no va para el cielo. Wow. Ustedes saben que me gusta predicar de amor, de salvación, no de condenación, pero Apocalipsis 21:8, lo voy a leer, lo puse en mi bosquejo. Porque dije, es algo tan fuerte lo que estoy diciendo, que quiero que lo leamos. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Hermano, ¿por qué no dice todos los homicidas, todos los fornicarios, todos los cobardes, todos los hechiceros? Dice así. Solamente dice la palabra, pero cuando habla de los mentirosos, dice todos. Porque como el Señor lo sabe todo y sabía que ahora se usa de que hay mentira chiquita y grande, mentira blanca y verde, roja y azul. Para que no haya excusa, mentira es mentira y la mentira es pecado y Jesucristo es la verdad. Y si usted es mentiroso, porque dice todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que, hermanos, la primera parte de la armadura que un cristiano debe ceñirse es la verdad. Hermano, hable la verdad aunque duela. Hable la verdad aunque le cueste. Hable la verdad aunque se le caigan proyectos. Hable la verdad de manera de que Dios sea glorificado en su vida, de que usted permanezca firme. Porque le dije que si se sale un poquito de la voluntad de Dios, ¿quién va ganando? El Señor los reprenda. Primero, vamos a ceñir nuestra cintura con la verdad. Luego, vestidos con la coraza de justicia. Quiero leer este pasaje en Gálatas 2:16, en Nueva Traducción Viviente, que dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios
mediante la obediencia a la ley. Hermanos, una de las áreas que protegen la coraza, yo creo que tengo una lámina allá en multimedia. Si pudieran poner simplemente para que salga en la pantalla cómo se ve el cinto de verdad del cual hablé, y entonces la coraza, que es la parte que cubre todo el cuerpo, digamos desde los hombros hasta las rodillas. La coraza está diseñada para no permitir que ninguno de los órganos vitales del cuerpo del soldado sea maltratado a través de una lanza, de una flecha o hasta de un cuchillo en combate cuerpo a cuerpo. Y lo primero que el enemigo quiere venir a dañar nuestro corazón diciendo: tú sabes cómo tú eres, tú sabes las cosas que tú hiciste, tú sabes que tú no tienes perdón de Dios. Y te clava esas verdades. La verdad es Cristo. Todo lo que el enemigo te diga no tiene nada de verdad, porque Cristo no está en el enemigo. Y Él viene y pone eso en tu corazón. Y es verdad, hermanos, que si fuera por nuestra propia obediencia, ninguno de nosotros pudiera tener la justicia como coraza en su cuerpo. Pero recuerden que no se trata de nuestra obediencia a la ley, sino que se trata de nuestra fe en Jesucristo. Y por medio de eso usted puede declarar con autoridad, cuando el enemigo viene a traer esos pensamientos a tu mente y a tu corazón, de que yo soy justo porque he sido justificado por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, para que hoy yo pueda ser adoptado como hijo de Dios. El enemigo no puede atacar nuestro corazón en esa área, porque Dios ha puesto una coraza sobre nosotros con su justicia, el único juez justo y verdadero. Filipenses 1, del 9 al 11, dice, está contento Pastor Tomás, ¿verdad? Sí, así es. Filipenses 1, 9 al 11, que estamos buscando mucho en la Biblia, por eso lo digo. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es necesario, hermano, que nosotros nos preparemos, que abundemos en gracia, en conocimiento. Por eso aquí en esta iglesia siempre hay enseñanza. Cualquier día de la semana usted encuentra un grupo recibiendo enseñanza, para que nosotros seamos llenos de la justicia de Dios, que recibamos los frutos de justicia a través de aquel que puede darlo, el único que puede justificar, que no es el pastor, que no es el apóstol. El que justifica es Jesucristo. Tercer lugar, luego de la coraza de justicia, dice: y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. ¿Cómo dice en versión Reina Valera? 60. Calzados vuestros pies con el apresto del evangelio. El Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Yo sé que a lo largo de los años, esta parte de la armadura se ha utilizado para motivar las misiones, o sea, los viajes misioneros, es decir, el ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y ciertamente así lo hace. Tenemos que tener apresto, estar dispuesto para salir y compartir con otros de Jesús. Pero quiero decirte que como parte de la armadura, también el calzado representa para nosotros protección. Por eso leí en el Salmo 119, como dice, que los que aman tu ley, es decir, aquellos que conocen las buenas nuevas. Usted ve cómo puede ir uniendo el concepto. Estos tienen paz
y no hay para ellos tropiezo. ¿No es eso guardarnos? ¿Sí o no? El Señor quite los obstáculos de delante de ti para que tu pie no tropiece. Romanos 10:15 dice de una forma hermosa, casi poética: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, pero otra cosa de la que quiero hablar en torno a lo que representa el calzado en cuanto a la protección espiritual nuestra, es que hay un tipo de calzados, y de hecho los soldados romanos utilizaban un tipo de sandalias que eran atravesadas por clavos para cuando tenían que fijarlos en posiciones de combate. Entonces atravesaban estos zapatos con clavos, y yo pensé, lo que pasa es que realmente esta madrugada fue que pensé en hacerlo. Hubiera llamado a Elín, que lo vi por allí, que me trajera uno de los spikes que él usa para jugar béisbol. Lo que le llaman, ¿cómo le llaman? Clavos. Ah, oye, imagínate, más literal no podían ser. Le llaman clavos, que son, en vez de Elín jugar con unos tenis normales, juega con unos que tienen clavos en las suelas, para que a medida que él va corriendo en el estadio, pueda tener mayor agarre, porque las velocidades que desarrollan, hermano, son casi sobrehumanas. Es así, porque son atletas de alta competición y tienen ese mejor agarre, de manera de que puedan permanecer firmes en su trayecto. Usted puede hacer el paralelo ahora a la vida cristiana. Usted sabe que el apresto por el Evangelio, el haber recibido las buenas nuevas del Señor, el usted amar esa palabra y querer compartirla con otras, son como clavos que lo mantienen firme ante cualquier eventualidad y ante cualquier conflicto que se prepare y se presente delante de su vida. Yo no sé cómo una gente a la mayor brevedad de un conflicto dice: no, pues me quito de aquí y me pongo allí. No, hermano, no importa lo fuerte, no importa la batalla tan difícil, no importa la enfermedad, no importa la deuda, no importa los problemas entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos. Tú puedes calzar tus pies con el apresto del Evangelio y decir: yo he decidido seguir a Cristo, su palabra está en mí y en mi familia, y aunque se traspasaren los montes al corazón del mar. ¿Qué pasa contigo? ¿No sabes lo que pasa si se traspasaren los montes al corazón del mar? Ah, bueno, no. Tú cantas cuando estás asustado. La alabanza sale de un corazón confiado, de un corazón seguro en su Señor. Así que yo te animo a que el apresto del Evangelio nos ayude también a mantenernos firmes en el Señor, declarando por fe lo que Dios ha dicho para nosotros, sin importar lo que veamos. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, hay situaciones que ciegan. Hay situaciones tan oscuras que no te permiten ver más allá. Y Dios no está esperando que tú puedas ver más allá. Dios quiere que tú confíes sin ver y que tú declares por fe lo que Él te ha prometido. Quiero pasar al cuarto componente. Si pueden ir poniendo la lámina, todavía mucho mejor. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y es así, hermanos.
aquel que no confía en Dios, dice, no, yo todo lo puedo. Yo no necesito a Dios. Aquel gran ingeniero que construyó el Titanic dijo que era una maravilla de la tecnología tan avanzada que ni Dios lo hundía. No completó su primer viaje. Pero el justo no se enorgullece de su conocimiento. El justo no se enorgullece de su capacidad. El justo por la fe vivirá. Santo es el Señor. Algo que quiero resaltar, porque a mí me pareció un poco extraño. Porque cuando pienso en un escudo, pienso que se pudiera decir una expresión así como el escudo detiene los dardos de fuego del enemigo. Pero la palabra no dice detiene solamente. Dice, ¿qué dice? Léalo conmigo. El escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. ¡Wow, hermanos! No es que lo vamos a detener y el fuego ahí quemando por abajito. Es que por la fe declaramos y será hecho. El Señor dijo que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, le diríamos a una montaña, muévete, y ésta se movería. Y cuando tú y yo recibimos ataques del enemigo y tenemos el escudo de la fe, y Él viene y nos dice, te herí con enfermedad, y tú dices, Él pagó por sus llagas y sanó todas mis dolencias. Ya sí te herí, traje intranquilidad a tu familia. Y entonces tú dices, por fe, yo recibo que Él es el Dios que da paz en medio de la tormenta y que es una paz, no como el mundo la da, sino que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el enemigo te tira un dardo de fuego y dice, tú no tienes un chele, y hoy hay que comer, ya sí que te herí, tú ves, sufre ahora. Entonces tú le dices, la palabra dice que yo sería capaz de comprar aún sin dinero. En mi casa compramos una estufa sin dinero hace como una semana, un par de semanas. Si usted no vino jueves y no escuchó el testimonio, venga los jueves. Pero nosotros compramos una estufa nuevecita y linda y bonita. Estoy loco, es más, voy a hablar ahora con los pastores y los ancianos a ver si quieren ir a mi casa mañana a cenar. ¿Tú eres pastor o anciano? Sí, porque él dijo amén por ahí. Como que le gustó mucho lo de la cena. Hermanos, pero compramos sin dinero. Y yo la necesitaba. Y hermanos de aquí que me conocen saben que yo necesitaba eso y que estaba haciendo aprestos y viendo por qué lo necesitaba. Y el Señor nos la dio sin dinero. Entonces, por eso es que el escudo de la fe puede no solo parar, sino apagar los dardos de fuego del enemigo. Pídela con fe, hermana, que el Señor se la va a enviar. Así es. Número 5. Dice, tomad el yelmo de la salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio otra vez de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues para que no podamos decir ni siquiera que tenemos mucha fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, el enemigo va a querer traer duda a nuestra mente con respecto a nuestra salvación. Y por eso fue que el Señor quitó de todo esfuerzo humano, de toda obra del hombre, la salvación, sino que Él obró por nosotros. Él se entregó y se dio a sí mismo para que en Él tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Así que cuando el enemigo quiera traer dudas a tu vida acerca de tu salvación,
ponte el yelmo de la salvación y declara de que la Biblia establece que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos creen en el Señor? Pues tú tienes salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Vive conforme a su palabra. En sexto lugar, y diríamos que el último componente formal de la armadura, aunque hay un arma secreta de la que voy a hablar también, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y alguno ahora dirá, usted ve, pastor, que sí había un elemento de ofensa, que no todo era para protección. Pues déjame decirte que la espada, que es la palabra de Dios, no está para contender y atacar. La espada que es la palabra de Dios de la que habla aquí, es aquella que puedes usar para tu protección, una vez más, para poder permanecer firme. Hebreos 4:12 dice, no, antes de leer en Hebreos, quiero poner el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué utilizó él para protegerse? Pero él atacaba al enemigo con la palabra, no. Cada vez que el enemigo le presentaba una tentación, porque fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, para que hoy tú y yo pudiésemos decir que él fue tentado en todo y que nunca pecó. Pero cada vez que el enemigo presentaba una tentación, utilizaba la espada de la palabra para protegerse y decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Escrito estás, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Tú tienes que conocer la palabra, hermano. Tienes que tener la espada de la palabra en tu mano para que en toda situación puedas usarla, no para contender, no para atacar. Hermano, sí, y es penoso ver las redes sociales están llenas de grupos cristianos atacando a otros. Hermano, y yo no voy a entrar en la discusión de que si tienen o no tienen razón. Todos sabemos que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Este es nuestro espejo. Pero ¿por qué usarla para atacar? Si ha sido puesta como parte de la armadura para proteger y para defender. Ahora, claro, esa palabra nos quebranta, porque dice en Hebreos 4:12, en la Nueva Traducción Viviente, me fascina cómo está ese verso en esa versión. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Miren lo que dice, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Wow, hermano, usted sabe que los médicos hablan de la médula ósea. Nosotros estamos familiarizados con eso, porque mi suegra, usted sabe que se le descubrió un problema allí. Pero hermanos, allí, en la médula ósea, en la médula del hueso, la palabra del Señor entró. Y nosotros hemos visto el milagro en la vida de nuestra suegra. Y dice que cuando entra allí, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No es para atacar, no es para ofender, es para protegernos. Pero tiene un doble filo que penetra a lo más profundo de nuestro ser y saca de allí aquello que el Señor quiere sacar y poner al descubierto. Quiero rápidamente hablarle de un arma secreta que debes tener una vez que te revistes de toda la armadura de Dios. Y esta está en el verso 18. Dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero detenerme rápidamente, ya estoy terminando, no se preocupen.
Pero quiero que analicemos lo que dice acerca de esta arma secreta que es la oración. Me gustaría, doña Jocelyn, preguntar aquí, ¿cuántos tienen un tiempo de oración y un altar de oración en su casa? ¿Qué usted dice? Lo pregunto. Es que yo no lo quiero poner en evidencia porque es que el cristiano que no ora, hermanos, está débil. Así es. Así que no voy a hacer la pregunta. Oye, me dijeron gracias por aquí. No. Quiero de verdad detallar este verso. Hermanos, porque la oración no es una opción. Tampoco es una obligación. Es una necesidad. Hermanos, tú necesitas cultivar tu relación íntima con el Señor. Y la única manera es hablando con Él. Y la única manera de hablar con Él es a través de la oración. Él puede hablarnos a nosotros en diferentes maneras, pero la única manera que usted y yo tenemos para hablar con Él es la oración. Clama a mí y yo te responderé. El verso 18 dice acerca de la oración. ¿Cuándo debemos orar? ¿Qué dice allí? Orad en todo tiempo. Y por si alguno pudiera venir y decir, pero pastor, y cuando yo estoy trabajando, cuando estoy manejando, dice allí también cómo debemos orar. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermano, usted tiene que aprender a orar en el Espíritu. Porque unas veces usted va a poder levantar sus manos y clamar a su Dios. Pero otras veces, aún en medio de un conflicto y con su jefe al frente, usted va a tener que aprender a orar mientras piensa la respuesta y le pide al Señor que ponga las palabras correctas para acercarse y presentar delante de su jefe o de cualquier persona en la que usted esté en un conflicto las palabras adecuadas. Entonces tenemos que aprender a orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, ¿y por cuánto tiempo? Dice, y velad en ello con toda perseverancia. Con toda perseverancia. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que usted tiene que orar hasta que usted reciba respuesta de Dios. Sea sí, no, más tarde, sea cual sea, porque no necesariamente va a ser sí siempre. Dios también, como un padre que ama, sabe decir no y sabe decir luego. Pero usted debe perseverar en la oración todo el tiempo que sea necesario. ¿Y por quién debemos orar? ¿O por quiénes? Vamos a ver, porque ahí también lo dice. Dice, por todos los santos. Y qué bueno que dice ahí, y por mí. El apóstol Pablo que le está escribiendo a los Efesios, pero hoy su pastor está aquí delante de ustedes compartiendo la palabra. Y el Señor está diciendo que debemos orar por todos los santos. Y dice también, y por mí. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu pastor? Tú sabes que tu pastor necesita que tú ores por él. Pero no es un deseo egoísta y egocéntrico de que se ore por mí. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice que hay una razón específica por la que tú tienes que orar por mí. Dice, y por mí, a fin de que. Óigame, hermano, no es, ay Señor, concédele un Ferrari Testarossa al pastor. Ay Señor. No, hermano, no es eso. Aquí dice que oren por mí. Digo, y si usted quiere orar así, yo me humillo. Pero dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio
del Evangelio. Alabado sea el Señor, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hablé de él como debo hablar. ¿Usted sabe lo que es denuedo? Capacidad, esfuerzo, intrepidez, que no tenga temor. Hermano, miren, yo puedo no estar preparado hoy para compartir un mensaje, y si me dicen que tengo que predicar, yo me paro contento porque tengo la oportunidad, hermano. Y si no me llega una cita al momento, me paro aquí y cuento de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y usted me ve, hemos tenido a veces invitados que por alguna razón u otra llegan tarde. Y cuando yo veo que se va acercando la hora, abro mi Biblia y digo, déjame ver qué vamos a predicar hoy. Hermano, porque nosotros somos soldados. Y el soldado tiene que estar presto para la batalla. Usted se imagina un soldado que lo llamen a la guerra y diga, ay no, yo estoy de luna de miel. Bueno, se acaba de cancelar la luna de miel. Que usted es un soldado y le están llamando a la batalla. Entonces, ore por mí, hermano. Ore por todos los santos y ore por mí para que el Señor me dé palabra y que yo pueda predicar con denuedo la palabra que Él me ha mandado. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies. Yo inicié este tiempo diciendo que sentía de parte del Señor que esta palabra era para la iglesia y para este momento. Hermano, no tengas temor. Yo sé que ha habido muchas situaciones. Yo sé que hemos recibido ataques del enemigo. Yo sé que alguno pudiera entrar en preocupación en diferentes batallas que está librando. No temas. No temas. Él ya ganó la victoria para ti y ha provisto para ti una armadura. Debes asirte de esa armadura, debes tomarla en tus manos, debes ceñirte de ella. Cubre desde tu cabeza hasta tus pies y podrás en el Señor estar seguro. Y en el día malo podrás resistir, permanecer firme y recibir de Dios la victoria.